Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo hace que no estamos por aquí, Entre consultas y otras responsabilidades no he tenido tiempo para subir episodios, pero parece que vamos a volver, quizá de un modo más esporádico. Probablemente haya episodios más cortitos y menos frecuentes, o a lo mejor no son tan cortitos. No pretendo yo encasillarme en un formato, porque tampoco me parece lo más natural y porque mi dedicación principal al final es la consulta de psicología. Pero es un formato que me gustaría mantener y que yo personalmente consumo bastante. De hecho, en la mayoría de tareas que llevo a cabo incluyo o bien música o bien un podcast, y es algo que a nivel personal pues, a mí me gusta. Durante este tiempo, además de trabajo de consultas y otro tipo de responsabilidades, he estado colaborando también en un programa de radio, Yecla Cada Día, con la sección Psicoderribando. Podéis buscarlo en iVoox. También está la sección Psicoaprendiendo con Bea Romero, que por cierto os mando un saludo por aquí, a todo el equipo de Yecla Cada Día. Pero bueno, por ahora no voy a continuar en Psicoderribando por falta de tiempo y por querer recuperar también Comienza tu cambio, este podcast que ahora estás escuchando. En Psicoderribando he cuestionado mitos y temas que tienen que ver con la psicología o que se hacen pasar por psicología. Y aquí en Comienza tu cambio, de hecho, también tienes el episodio 17 en el que te hablo sobre pseudoterapias. Por si no te lo has revisado, que le eches un vistazo. Que todo esto está en Spotify, en iVoox o iVoox, como cada uno le llame. Y también en YouTube, Google Podcast, o sea que tienes acceso a este contenido en otras plataformas. Bueno, por cierto, en este tema de las pseudoterapias hay un poco de lío con todo esto. El otro día, de hecho, en la radio pública escuchaba a una banda que había hecho un tema sobre la ansiedad, y cuando les preguntaban si les afectaba la ansiedad, si lo trabajaban en terapia, pues comentaron que hacía tiempo que sí, que tenían algo así como una guía espiritual, que les hablaba de energías y les proponía juegos y que esa era su terapeuta. A mí, como profesional de la psicología, pues esto me sorprende para mal, evidentemente, claro. Si hablamos de ansiedad y salud mental y damos espacio a pseudoterapias y energía en un medio tan grande como este, en este caso era Radio 3, pues lo estamos haciendo verdaderamente mal. Recordemos que si no es científico, no es psicología, es otra cosa. También es verdad que días después hablaban con otra terapeuta que sí que se expresaba desde la evidencia científica. Sería ideal, igual que hacemos con el tema médico, por ejemplo, damos espacio a los profesionales y diferenciamos a un médico de, pues no sé, un curandero, pues tendríamos que hacer lo mismo con la psicología. Cuando desde la psicología aparecen argumentos que no son científicos, lo dicho. Pero bueno, no me quiero meter en materia ya. Lo que sí que me planteo, como decía, es volver a Comienza tu cambio, a este podcast, ¿vale? Y estar abierto a todos los temas que me podáis plantear o que me podáis pedir por redes, por mi web o en cualquier formato. Si me queréis parar por la calle también, pues me paráis y me decís, oye, tienes que hablar de esto, que yo encantado, ¿vale? Bueno, me gustaría además contar con invitados de forma así pues más habitual, que no se convierta esto en un soliloquio constante, aunque eso lo iremos viendo porque requiere también de más tiempo y más preparación. Así que bueno, para la vuelta y aprovechando que yo lo he hecho con Comienza tu cambio y ahora con Psicoderribando, vamos a hablar, como ya habrás intuido en el título, de la importancia que tiene parar, desconectar, y digo desconectar de verdad, no de esa desconexión de fin de semana, que ahora veremos también, y también de descansar y cómo se relaciona todo esto con la productividad, con el hacer y hacer, porque se nos exige hacer. Vivimos en una sociedad, en una cultura de la productividad que propicia las comparaciones, que nos genera una sensación de tener siempre que estar haciendo cosas, siempre más y más y más.
Y bueno, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Pues depende, como casi todo. Vivir desde los juicios de bueno, malo, bien y mal, no suele ser muy funcional. Ahora son muy comunes libros como Sedados, de Jamie Davis. Este tipo de libros focalizan sobre todo en el sistema, por ejemplo, el capitalismo, que debe cambiar, que el problema es el sistema. ¿Y las personas? ¿Hasta dónde tendríamos que actuar y producir para llegar a un punto de equilibrio? ¿Es solo culpa del sistema? ¿Tiene que ver la interacción sistema-personas? Tenemos que ser conscientes de algo. Lo que tenemos a día de hoy ha implicado el esfuerzo de muchas personas, tanto derechos y libertades como pues, infraestructuras, por ejemplo. Que tengamos un sistema sanitario como el que tenemos, una red ferroviaria o de carreteras o libertad de expresión, ha implicado esfuerzo. Hemos tenido, bueno, otros antes que nosotros quizá, ¿no? Han tenido que producirlo, que generar esas condiciones para ir cambiando al sistema y cambiándose ellos en muchos casos. Además, tolerando la frustración. Si siempre hemos tenido algo, quizá no le damos el verdadero valor que tiene. De hecho, si nos paramos a pensar en Occidente, en este caso hablo de España, país en el que yo vivo, es un lugar en el que hace 2 generaciones la mayor parte de la población no tenía recursos para disfrutar como disfrutamos hoy en día. Solo tienes que pensar en tus abuelos, por ejemplo, en los juguetes que tenían de niños, en sus vacaciones. A menos que fueran terratenientes o hubiesen hecho fortuna en Cuba, serían personas que trabajarían y en muchos casos, como pasa con ganaderos o agricultores, trabajarían 7 días a la semana. Y evidentemente no hay que romantizar ese esfuerzo y esa entrega, y aún así hay que reconocerlo. Claro que producían. Y quizá sin esos esfuerzos y sin esos caminos que trazaron, no habríamos llegado a donde estamos. Si el campo del que disponían o en el que podían cultivar, aunque no fuese suyo, se cultivaba, eso generaba productos que se podían intercambiar por otros, por dinero. Y poco a poco, a través de esa dedicación y a través de esa perseverancia, y un poco de suerte también, hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta, pues podían enviar a sus hijos a la universidad, por ejemplo, o a estudiar. Insisto, hablo de gran parte de la población, estoy generalizando. A día de hoy, por suerte, los adolescentes no tienen que ayudar a su familia para poder sobrevivir y comer, salvo casos o contextos muy complicados. Pueden acudir a cursar estudios superiores, formarse, y es que ese es el punto clave. Esa parte que decía, sobrevivir, esa supervivencia. Evidentemente no es el modo de vida más deseable trabajar 7 días a la semana, y de eso va precisamente este episodio. El sistema ha cambiado, claro que sí, pero también ha habido un esfuerzo. Desde los 80 hasta hoy, los matriculados en la universidad de 18 a 23 años han pasado del 20% a casi el 60%. Una progresión constante. Y esto es lo que algunos llaman escalera social, aunque a día de hoy tener un título no te asegura absolutamente nada. Pero bueno, si este tema te interesa, también podemos hablarlo en otro episodio, todo el tema de la cultura del esfuerzo, que también te adelanto, muchos la llevan a ese extremo de si quieres puedes, y esto no es así. Querer no siempre es poder, por muy bonito que suene, ¿eh? Por eso decía al principio que ni bueno ni malo, ni todo blanco ni todo negro, ni absoluto ni nada parecido, ¿vale? Bueno, y aparte de todo esto, no solo hablamos de productividad con respecto al trabajo, hablamos de hacer cosas en nuestra vida. Decenas de planes, actividad social, el FOMO o Fear of Missing Out, ese miedo a perderse planes o a perderse algún tipo de actividad o evento o lo que sea. Me decía un amigo que vive en Barcelona este fin de semana que nos vimos que estaba agotado de tener planes y planes y más planes. Y de la misma manera que te exiges más en el trabajo o producir constantemente, te puedes exigir hacer cosas todo el tiempo. Ver una serie, aprender un hobby, pilates, clases de inglés, un colega con el que tienes que quedar, limpiar toda la casa el fin de semana. Pero en algún momento paras. Porque si no paras, es un problema.
Y luego, bueno, un punto clave. Todo eso que haces mejora tu vida. Más y más es mejor. Levantarte muy temprano, obligarte a ir al gimnasio cada día, trabajar sin parar, comer lo más sano que puedas, seguir formándote, responsabilidades sociales, que no vayan a pensar que eres mala amiga, llamar a tu madre, ayudarle en un recado, ser la mejor versión para tu pareja. ¿Hasta dónde? Quiero decir, no creerás que puedes mantener ese ritmo de estrés para siempre. Porque recuerda, aunque las cosas sean agradables, también te pueden estar estresando. Y es muy fácil que de ahí surja la ansiedad o problemas en el estado de ánimo, sintomatología depresiva. Muchas veces también aparece ante esta situación la llamada procrastinación, el dejarlo para luego o para mañana. Paradójicamente, en muchos casos nos estamos exigiendo tanto, que lo evitamos, que se nos hace un mundo. Ser el mejor, la mejor, hacerlo perfecto, tener que revisarlo, que mejorarlo, hacer más y más, no permitirse errores, no hacerlo con fallos. Esto lo vemos muy a menudo. O por dificultad, falta de organización. Esto ya en cada caso, pues vemos un problema. Pero mucha gente viene a consulta con unas creencias rígidas sobre lo que debe hacer, las exigencias, el perfeccionismo, con problemas de procrastinación, de no poder hacer algo que realmente quieren hacer. Y también hay muchas personas que viven sus semanas llenas de responsabilidades, con mucho malestar y angustia, y al final buscan el fin de semana, pues, normalmente para desconectar desde una necesidad. Y esa necesidad no suele ser muy sana. Personas que el domingo por la tarde empiezan ya a desarrollar como incluso síntomas de ansiedad. Y si es tu caso, es importante que te replantees algunas cosas y que sobre todo lo trabajes en terapia. Porque mucha gente al final huye de su semana saliendo sin parar, bebiendo o consumiendo drogas, y no por ocio, sino porque necesitan huir. Y otras personas se aíslan, se encierran en sí mismas. Y la función de esas conductas, si te paras a pensarlo, en muchos casos es la misma. Evitar y huir de ese ritmo o esa semana llena de exigencias y de obligaciones que en muchos casos pues son autoimpuestas. Y aquí vamos con las preguntas, ¿no? Porque, párate a pensar, ¿por qué te exiges hacerlo todo y abarcar tanto? Tienes que hacer, pues como decía, ¿no? La comida bien, comer sano, hacer deporte, ser un buen padre, ser una buena pareja, ser una buena hija, estar a la altura en tu trabajo, hacer cosas divertidas todo el tiempo, no ser aburrido, vestir bien, estar guapísima, no tener días malos. No tener días malos. ¿Te has parado a pensar por qué te impones todas estas cosas? ¿De dónde crees que viene todo eso? Podrías echar un vistazo a tu historia de aprendizaje, entender el por qué, plantearte si esto es lo que dirige tu vida y si realmente es lo que tú quieres. Por no hablar de si es viable, porque igual no lo es y te estás saltando el límite de la mejora para acabar chocando con un perfeccionismo y con una hiperexigencia bastante disfuncional, bastante dañina. Y todo esto pues va en contra de ese descanso, de esa desconexión, de estar contigo a solas y poder respirar y vivir ese momento presente en el que no te estás exigiendo nada, ni estás produciendo. Siempre digo que aburrirse también es una actividad importante, aburrirse, con todas las letras, ¿eh? Recordemos que vivimos en una sociedad en la que constantemente tenemos estímulos y cada vez más. Esto no le ha ocurrido a la humanidad en ningún momento. Estamos saturados de información, de entretenimiento. En el teléfono podemos escoger ver Reels o TikTok durante horas, infinitamente incluso. Te podrías poner ahí a ver cosas de manera infinita. O podemos acceder a Google Play Libros y leernos más de lo que habría en la biblioteca de Alejandría. Podemos dedicar un espacio a ese ocio, a esa formación autodidacta, si quieres, que te proporcionan los libros. Y otro espacio importantísimo, en mayúsculas importante, a descansar, a bajar el ritmo.
Al final, mantenernos constantemente viendo contenido y produciendo puede llegar a generar estrés. Es lo que hablábamos, ¿no? Es lo que te decía. Nuestros genes están diseñados evolutivamente para tolerar el estrés y para descansar. Para tolerar el estrés y para descansar, insisto. Sobre todo en Occidente se nos olvida esa parte, la del descanso, la de las paradas y la de la desconexión. Tanto de redes como de tus responsabilidades. Si tienes hijos, necesitas también tu espacio. Si tienes pareja, necesitas tu espacio. Si tienes un trabajo que te desborda, necesitas también tu espacio. Y aunque no te desborde, necesitas tu espacio. Así que aprovecha para reflexionar. Yo te invito a que pares lo que estés haciendo ahora mismo. Si es posible, claro. Y si no, pues luego. Para y piensa en el ritmo que llevas. Permítetelo. Porque lo tienes normalizado, estás dentro de esa dinámica probablemente. Y desde dentro cuesta mucho verlo. Quizá tienes que replantearte cosas, tomar decisiones, poner límites, ponerte tú ciertos límites a esa exigencia y replantearte si tienes que cuidarte más, si tienes que ser más indulgente contigo. O si estás en el punto ya de procrastinar y evitar, quizá hay que replantearse también cómo dar esos pasos para avanzar y resolver ese problema. Así que piénsalo y evidentemente, si necesitas ayuda, pídela. Espero que te sirva para seguir avanzando y dirigiéndote a lo que para ti tiene valor, como decíamos, ¿eh? Porque muchas veces eso que tiene valor y eso que mueve nuestra vida se nos pierde de vista. Me alegra mucho estar de vuelta y ya sabes que me tienes en Instagram, @JuanLuisIbánez psicólogo, y en mi página web también, juanluisibanez.es. Así que, hasta pronto.